lo que podéis encontrar en la cuenta. Me encanta leer las oposiciones, la enfermería. Entonces, todo lo que puedo, os ayudo en lo que... Entonces, de todas las redes, tenéis en Instagram, TikTok, en Freeze, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a ver un webinar, porque estáis aquí, ¿no? Y vais a ser los primeros también que vais a tener el libro gratuito que he preparado, una nueva edición, vais a ser los primeros en tenerlo. ¿Vale? Así como aquellos que estáis en la newsletter suscritos, pues también os lo envío por ahí directamente. ¿Vale? Vamos a comenzar con lo básico, ¿no? Que es elegir, vamos a comentar preguntas, cómo abordarlas y cómo prepararnos a elegir de forma adecuada para no morir en el intento. El examen EIR, para quien no lo sepa, es un examen anual que lo convoca el Ministerio de Sanidad. Generalmente se convoca en septiembre, se abren las inscripciones en septiembre, tenemos un par de semanas para inscribirnos. Puede salir la convocatoria como salió el año pasado en agosto, pero es en septiembre cuando se abre el periodo de inscripciones, ¿vale? Y el examen consiste en un 90%, ¿vale? Tenemos 200 preguntas tipo test más 10 de reserva. Esto es lo que viene siendo en los últimos años. Siempre hasta que no sale la convocatoria no podemos afirmarlo con rotundidad porque no lo sabemos. Pero es previsible de que no haya un cambio sustancial, ¿vale? A lo mejor puede cambiar media hora arriba, media hora abajo, como ha pasado, a lo mejor 20 preguntas arriba, 20 abajo. Eso puede pasar, ha pasado. De hecho, yo cuando me presenté, pues yo saqué mi plaza de ir, teníamos más preguntas, eran 5 horas, teníamos 225 más de reserva, pero bueno, el examen EIR no va a dejar de ser, eso sí, un examen muy complicado y cada vez más difícil y tenemos que saber muy bien abordarlo, ¿vale? Las netas, ¿cómo se calcula? Que es una pregunta muy habitual. Pues número de aciertos lo multiplicamos por 3 y lo restamos del número de fallos, ¿vale? Hay una fórmula más sencilla que se utiliza, más de dar por casa, pero que se utiliza muchísimo, que es a los aciertos le restas los fallos y lo divides entre 3, ¿vale? Y esas son las netas que solemos conocer o que veis en publicaciones en redes sociales, pues es lo que más las academias utilizan, plataforma de corrección, ¿vale? Pero generalmente la nota que os aparece en el ministerio realmente es esta, a la que hay que sumar el 10% de la nota de la carrera, importante, y eso cuando se haga la inscripción tenemos que tenerlo muy claro, porque todos los años no hay año que no pase. Si nosotros no entregamos nuestra nota de la carrera, hay que valorar si el ministerio nos dice si el año anterior había que... Si os presentáis por primera vez, no cabe duda que tenéis que presentar siempre la nota de la carrera, porque si no, por efecto, os ponen un 5. Y un baremo de un 5 os puede bajar la nota, ¿vale? Entonces es importante tenerlo muy en cuenta, ¿vale? De todas maneras, cuando sale la convocatoria de septiembre, os avisaré cómo hay que hacerlo, para a lo mejor el ministerio dice, pues mira, si te has presentado el año pasado, no hace falta que lo metas. O a lo mejor sí, todo es cuestión de verlo, cada convocatoria es un mundo, ¿vale? Pero siempre, si sois nuevos, evidentemente, si es vuestro primer EIR, no cabe duda que la nota de la carrera, por favor, entregarlas a tiempo para que no os pongan un fin. El número de plazas, muy importante, cada vez tenemos más compañeros. Es verdad, y yo soy el primero en decirlo, que el reconocimiento no es el que sería, todo lo que queramos, es cierto, ¿eh? Y no lo voy a negar. Voy a decir, pues mira, haces esta especialidad y tienes opciones de trabajar 100%, pues no es así. Evidentemente, la especialidad de matrona sí, que llevamos de 1923 con primera convocatoria, muy consolidada, ya no solo nacionalmente, sino de forma internacional, eso también ayuda, y eso hace que sea la especialidad que más salida tiene y que antes se agota, ¿vale? Siempre es una especialidad que si os gusta, evidentemente siempre animo, eso yo sé que no todo el mundo lo puede decir, pero si yo animo, yo hice comunitaria porque era lo que más me gustaba. No tiene el reconocimiento que tienen otras, pero es la que me gustaba, ¿no? Entonces siempre animo a que todos que estéis aquí, seguro que tenéis alguna que todavía dudáis, porque al final es eso, no puedes tener claro 100% las circunstancias, pero sobre todo elegir alguna que os motive, que os guste, ¿vale? Porque todas van mejorando, todas y cada una de ellas, y luego al final tenéis que pensar que vosotros, si sacáis plaza, no vais a terminar hasta 2027, hasta mayo de 2027, ¿vale? Entonces, para ese momento, no voy a decir que esté todo 100%, pero va a estar mucho mejor que ahora, ya está mejorando, ¿no? Entonces, pensarlo así porque os va a ayudar un montón a la hora de elegir, porque es vuestro futuro. La idea es, que al igual que ocurre con otras especialidades, otras categorías sanitarias como con los médicos, etcétera, el PIR, psicología, farmacología, pues que sea vuestro futuro profesional y que podáis trabajar en ese puesto de trabajo. Si sois enfermera pediátrica, enfermero pediátrico, pues que el resto, si vosotros queréis, evidentemente, luego podéis hacer otra segunda especialidad, como también hay casos, ¿no? Pero si es vuestra ilusión, vuestro deseo, podéis tener preferencia por ahí y si queréis, esperemos que sea así, pues vais a poder trabajar el resto de vuestra trayectoria profesional en ese campo, ¿no? Formándoos continuamente en ese campo, pero siempre
ser expertos en un campo, no podemos ser enfermeras, enfermeros para todo, es absolutamente imposible. Entonces, siempre animo a que hagáis algo que os guste más, ¿vale? Siempre, evidentemente, no podemos elegir lo que nos guste, a veces depende mucho de la situación, ¿no? Hay quien puede decir, pues mira, no tengo disponibilidad de moverme, pues también eso es un hándicap, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice, siempre depende, ¿no? Pero dice, pues mira, no he sacado la nota que esperaba, me da para plaza, pero mira, rechazo, me lo preparo otro año y a lo mejor es la mejor decisión que ha tomado, como muchas veces ocurre, ¿no? Y dices, me he esperado y luego, mira, he podido elegir el lugar que quería y la especialidad que quería. Porque al final esto es una carrera a largo plazo y al final el leer lo bueno que tienes es que os va a aportar un conocimiento, que igual no se refleja en el examen, ¿vale? Con una nota que dices, me da nota paupérrima y mira, estoy el número 500. Qué bien. Pero aún así tú piensas que no, porque dices, he acertado muy pocas preguntas, pero de cara a una oposición, todo eso que has aprendido sí que te se va a valorar, porque en una oposición el examen suele ser más fácil. Y entonces ahí sí que vas a notar todos los conocimientos que has aprendido. Las plazas, como veis, cada vez más, 2108 en la última convocatoria. 2024-2025 tendremos más, seguramente, casi seguro, 100%, prácticamente. De familiar y comunitaria, que es la que más va aumentando, pues quién sabe, y seguramente, quién sabe, pero es probable que ya no superen las más de 1000 plazas, ¿vale? Ya del año que viene. No sería descartable, puede que no, pero tarde o temprano acabará habiendo más de 1000 plazas. De obstetricia, tenemos 469, obstetricia ginecológica, matrona. 469, es la primera vez que hay tantas, y el resto de especialidades igual, todas han ido aumentando, todas han tenido récord del número de plazas, absolutamente todas. Los ratios, muy importante también, que me preguntáis un montón, pues lo han mantenido bastante estables, entre que estos siempre son solicitudes. Una cosa son las solicitudes y otra cosa son las personas que realmente van al examen y que luego acaban estudiando, ¿vale? Esto es el número que tú piensas, ¿cuál? Pues mira, lo tengo complicado. De cada plaza, pues tengo 4,3 aspirantes en la última convocatoria. Realmente no es así. Fijaos, de esas 9.082 solicitudes que hubo, solo se presentó el 75% al 20 de enero, que fue el último examen EIR que tuvimos, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de en torno a unas 7.000. Ya la ratio no es esa, ¿vale? Y ya de esos hay mucha gente que dice, pues mira, yo no me lo he preparado, a lo mejor he hecho la inscripción, pero luego no me lo he preparado. Pasan muchas cosas, es un camino bastante largo, ¿vale? El camino de leer es muy fácil, si tienes ganas de hacerlo, evidentemente, encontrar al principio esos picos de motivación, pero la motivación es eterna, tienes que tener cosas que te animen, que te ayuden, que digas, jolines, estoy aprendiendo cosas, me estoy pasando bien, eso es súper importante, eso es fundamental. Para mí es uno de los pilares que determina que saquéis un nuevo plaza. Tener las ganas necesarias de en esos momentos difíciles os podéis apoyar, encontréis momentos de decir, mira, igual hoy no es mi mejor día para estudiar, pero igual le puedo echar una horita o media hora en este descanso o media hora. De alguna manera todos los días vas avanzando, que notes que vas avanzando. No, lo estudio hoy 8 horas y luego lo dejo un mes y tengo temas retrasados, no. Eso es muy importante, es precisamente una de las claves. No hay que ser súper happy, ser súper feliz y ser un friki de esto para sacarlo, ni mucho menos. Hay gente que saca una plaza enorme, un 2-10, y luego aborrece los exámenes, ¿vale? También hay casos y no pasa nada. Pero siempre puedo decir que es mucho mejor, mucho más llevadero porque no puedo asegurar, vas a sacar plaza el año que viene. Ojalá lo pudiera asegurar, nadie lo puede asegurar. Nunca, podéis tener un resfriado, puede ocurrir cualquier incidencia. Bueno, yo siempre decía que la salud era el principal problema, porque nunca sabes, ¿no?, lo que te puede ocurrir. Nunca sabemos. Es un examen, es un día. Vamos súper bien preparados, vale, pero no sabemos lo que. Entonces es importante mantener eso, es mantener esa llama viva de decir, este es mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo. Mientras me voy preparando posiciones, o para este curso me viene bien, para mi práctica profesional me viene bien, siempre voy aprendiendo cosas que me va a aportar el leer, cosas que me va a aportar. Entonces, siempre el lado positivo, que nos anime, que nos aprendamos. Entonces, eso es súper importante. Las últimas plazas que se eligieron el año pasado, ¿vale? Porque este año, evidentemente, hasta que no salga las adjudicaciones, no sabré. Pero siempre, básicamente, matrona es la que antes se acaba, en torno al puesto 839. Ojalá este año llegue hasta el 900, no lo sé, honestamente, ¿vale? Hay más plazas, por lo tanto, más opciones, pero nunca se sabe, evidentemente. Sí que es verdad que el lugar, si quieres, suele repetirse, ¿vale?
No es porque sea yo además no lo sé exactamente si es porque sea mejor unidad docente o peor, hay simplemente lugares que son más dispersos geográficamente, algunos incluso piden el catalán, que no es el caso en muchos lugares, por ejemplo, que luego me comentan, dicen, la gente tiene miedo de venir aquí y luego estamos súper bien, ¿vale? No tiene por qué, ¿vale? Pediatría, 1544 en Gerona. Comunitaria, hasta 2573 llegó en Terrassa. Enfermería del trabajo, 2626. Salud mental, ya superando el número de orden 3000. Y geriatría, 3609. Fijaros luego cómo acaba bajando el número de orden. Al final, se acaban eligiendo plazas un número de orden bastante alto cuando el único requisito, que por muy difícil que sea el examen, para aprobar el EIR, para que consideren aprobados y poder optar a una de esas plazas, simplemente tenéis que sacar el 35% de la media de las 10 mejores notas. Y eso es bastante asequible, porque las mejores notas no van a sacar 10 en las 10 mejores notas. Entonces, si tú haces el 35%, que ya de por sí, aunque sacaran 10, que no es el caso y no va a ser nunca, sería un 3,5 sobre 10, ¿vale? Y no es el caso. Entonces siempre va a ser una nota bastante baja para que podáis optar. Simplemente que el ministerio os hace el llamamiento y dice, pues puedes hacer la solicitud vía telemática para que puedas optar a una de las plazas que te interese. Eso es importante que elijáis algo que luego os vayáis a incorporar, que os guste, porque si no es una pena, porque esa plaza se pierde. ¿Vale? Y luego tenemos el turno de discapacidad. Para acceder a este turno, el requisito es un 33% o más de grado de discapacidad y superar el examen con el 35% de la media de las 10 mejores notas. Con eso se tiene opciones, porque se reserva un 7% de todas las plazas, el turno de discapacidad. Entonces, con un número de orden 5.136, pues el turno se cogió plaza, porque ese 5.136, aunque es un número muy alto, forma parte del cupo reservado a discapacidad y cumplió el requisito de 75% de la media de mejores notas, que como veis es bastante asequible ese requisito. ¿Vale? Enfermería del trabajo, 5.425 y salud mental 5.399. Y me podéis preguntar, ¿por qué no está la especialidad de matrona o pediatría? Porque se acabó antes, no quedaron plazas, se acabaron muy pronto y no llegaron al turno de discapacidad. Si una persona por turno de discapacidad acaba el número 50, el número de orden, pues elige por libre, ¿vale? Puede elegir. Esto se reserva pues en los casos de esta persona por discapacidad no ha llegado a esas primeras plazas, pero tiene ese 7% reservado. Por eso normalmente por discapacidad no se suele acabar matrona, o se acaba pediatría, pues se acaban antes. Eso es importante también que me lo preguntáis mucho. Y ahora viene una de las cositas que he adelantado por redes y que he hecho. He cogido, como hago todos los años, que lo tengo yo creo de 2020 y lo podéis consultar en mi página web en elprimera.com, lo que hago con los números de netas en blanco, ¿vale? Un examen cada vez más complicado, cada vez más complicado. ¿Son superdotados los 10 mejores notas? No, han sacado notas muy altas, sí, muy altas, porque el examen era altamente complicado, pero no han sacado 10. Y aún así, la técnica que han utilizado, sacando una nota, vos pensáis que han sacado una nota extremadamente alta. Solo han aprobado, recordar, 15 personas de más de 7.000 presentados el día 20 de enero. Un examen cada vez más complicado. Pues lo que hacen, tenemos 200 preguntas y 10 reservas, me he metido, he buscado uno por uno, me he leído todas y cada una de las páginas y me he puesto a ver cuántas han dejado en blanco, un año más. Es un trabajo de chinos muchas veces detrás, pero me encanta. Y no pararé de analizar todo hasta que podáis conseguir el mayor número de notas posible. Nunca me cansaré. Entonces, en blanco, como veis, fijaos el número 4, curioso, 28 dejó en blanco, 28, ¿vale? Pero nunca dejan más de 30. Si os fijáis en todos los años que he puesto, es raro que dejen más de 30. ¿Que se puede sacar plaza dejando 50, 60? Por supuesto. Yo no quiero decir eso, ¿vale? A ver si alguien piensa, jolín, es súper difícil, no tengo ni idea, y me dice este hombre que deje 30, no, en absoluto. Sí que es verdad que puedes ganar algo, ¿vale? Esto es estrategia de examen. Pues si en vez de 50 netas saco 52, por hacer esto, pues mira, bueno es. No tengo una fórmula mágica de decir, mira, deja estas en blanco y vas a sacar el número 10. Vamos, ojalá, no, en absoluto. Pero esto nos va a beneficiar. Esto nos indica una cosa. Recordad, cada 3 fallos nos quita un acierto. Tengo 4 opciones de respuesta. Si consigo descartar una, que luego veremos que es fácil descartar una, al menos descartar una, ya ahí el azar entra en juego. Porque si yo hago la quiniela, tengo en 3 opciones
la estadística me dice, y más en 200 preguntas, que sabéis, esto lo veremos en investigación, que a mayor número de muestras el error aleatorio disminuye, entonces en 200 preguntas la lotería va disminuyendo. Si haces 10 y te la juegas, pues a lo mejor tienes un problema. Pero si haces 200, la estadística, el azar, te va a acabar demostrando, y eso es una herramienta que luego veré, que la tienes a Play, por ejemplo, sin Simulacro, te va demostrando que no tienes que tener miedo, que al final todo tiene a compensarse si dudas entre 3. Y si dudas entre 2, evidentemente tienes que marcar. Si dudas entre 3, yo iría a fuego. Yo no dejaría ninguna en blanco dudando entre 3. ¿Y qué pasa? Si tú estudias, te preparas técnica de examen y dejas 3 y puedes descartar una, tienes que contestar a todas. Y ahí llegas a dejar casi ninguna, aunque el examen sea altamente complicado. Luego haremos algunas preguntas que yo, de hecho, hubiera dejado en blanco, alguna anecdótica, pero no hay que dejar muchas, ¿vale? ¿Se puede sacar plaza? Por supuesto. Se puede dejar incluso 50, incluso 60, si el examen es altamente complicado, como viene siendo. Es que estamos hablando de exámenes sumamente complicados y aún así vas aquí y descubres que no se dejan muchas preguntas, a pesar de sacar notas que no han sacado notas altísimas, ¿eh? Esté todo bien, no han sacado notas altísimas. Y aún así, fijar. Vamos con una de las cosas que he querido innovar en este webinar, que me encanta un montón. Uy, estoy viendo el número de participantes y creo que es el webinar que más gente estaba interesada en. Sí, que os agradezco un montón. Estamos en riguroso directo y estar aquí os agradezco un montón, la verdad. ¿Quién realizó la primera medición de la presión arterial en 1733? Esta pregunta no marca la diferencia, pero quiero que me dejáis, si alguien quiere, en el chat. Igual alguien se ha presentado el año pasado y va a decir, bueno, me la sé de calle. Pero bueno, yo voy a dar un truquito, ¿eh? Voy a dar un truquito, ¿vale? Laura ya ha contestado. A ver si alguien más se anima, porque cuando alguien contesta, bueno, no creo que todo el mundo quiera replicar, porque todavía hay riesgo, ha marcado solo una persona, pero bueno, os doy un par de segunditos. Bueno, ya va contestando Jenny, va Ingrid, más gente va contestando, y bueno, están contestando francamente bien. Si esta pregunta la volvieran a preguntar en el leír, mucha gente se la sabría. ¿Por qué? Porque es una pregunta ya de desglose, vintage, que la hemos visto. Pero hasta entonces, fijaos si he hecho yo exámenes de oposiciones, de ley, de especialidad de enfermería, de todo. Ya no sé cuántas tengo mi historial de preguntas, pero millones de lecturas, ¿no? Y nunca había visto esta pregunta, jamás en mi vida, como el resto de compañeros que presentaron el día 20 de enero. Jamás habíamos visto una pregunta de este estilo, que es la pregunta anecdótica, porque es una locura de pregunta. Pues sí, poco acertada, evidentemente. Gracias, Laura. Pues eso, esta no va a marcar la diferencia. O sea, os puedo asegurar que mucha gente que aceptó esta pregunta por azar, por suerte, pues no tiene plaza. ¿Otros pueden tener plaza? Por supuesto, pero no va a ser por esta pregunta, no va a marcar la diferencia, no va a marcar la diferencia. Yo, de hecho, cuando la vi, yo lo que hubiera hecho es dejarla en blanco. Y aquí es de las preguntas que dice, aquí el azar, es que aquí no vale, a no ser que os conozcáis algún autor, pero son autores, no sé, a lo mejor el quien consiga descartar una, pues mira, bienvenido sea y que se tire a la piscina. Pero si no puede descartar ninguna, pues se deja en blanco, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. 200 preguntas, se deja una en blanco. Y aquí la respuesta correcta, claro, es que ahí es difícil descartar, efectivamente, María. Aquí es de las preguntas que va a pasar, y en el leído que viene volverá a pasar. Y tengo un repertorio que lo podéis en redes sociales, la pregunta anecdótica, que se repite, que es rara, que no se vuelve a repetir, que se repite en el sentido de que siempre preguntan algo así de raro, pero que la pregunta luego no vuelve a aparecer en otro examen de oposición ni en el leído, ¿vale? La pregunta, pues bueno, que sienta mal, a mí el primero, que al final no refleja todo el estudio que hay detrás. Entonces, aquí la respuesta correcta es la 1, Stephen Hawking. Yo he pensado, truco, pues si alguna vez esto quiere volver a hacer actos de presencia, Stephen Hawking. Empieza casi igual, Stephen Hawking. Y así se me ocurrió el mismo día del examen. Y bueno, anecdótico, insisto, yo dudo mucho, pero bueno, si algún día algún malévolo en algún tribunal va a una oposición y copia esta pregunta, que a veces pasa, pues que tenga este truquito que se me ocurrió y que sepa que Stephen Hawking, Stephen Halls, pues mira, es muy parecido y así no lo sabemos, ¿vale? Eso lo pensé yo en el examen, pues mira, Laura, eso se trata al final, y lo veréis mucho en los cursos, en la preparación, de encontrar cosas que os ayuden mucho, porque nuestra memoria es limitada y el temario de leer es ilimitado, porque no hay temario. Entonces, vamos, eso es fundamental. Vamos con más preguntitas, son un total de 4, ¿vale? Que quiero que sea esto ameno y tampoco va a ser esto un simulacro, pero sí que nos lo vamos a pasar bien con cosas que ver y estrategias y cómo afrontar las preguntas, que así marca la diferencia, ¿vale?
Esta es la pregunta 111 también de leer de este año. Y esta sí que es de marcar la diferencia, ¿vale? Es una pregunta bastante larga, muy típica de ir, ¿vale? Y aquí sí que premia muchísimo a quienes han estudiado, ¿vale? Son 200 preguntas, pero muy pocas son las que premian realmente a quienes han estudiado, ¿vale? Si lo comparamos con exámenes que a lo mejor tienen 50, 60 preguntas, 90 incluso, que es lo más habitual en una oposición, en 100, y criban mucho más que aquí. Pero bueno, son 200 y luego hay preguntas que sí que criban y que marcan la diferencia. Y esta es una de ellas. Pues la voy leyendo si queréis antes que me dejéis en los comentarios vuestra posible respuesta. Según los criterios de la diagnósticos de la ADA, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta con relación al diagnóstico de diabetes de una mujer de 65 años, incluida en el programa de obesidad, dice, en el programa de obesidad, a la que se realiza una glucemia plasmática y que no presenta ningún tipo de sintomatología asociada? Cuidado. La opción 1, la paciente no está en ayunas, es decir, ayunas superior a 8 horas, y muestra una glucemia plasmática por encima de 200, revelando, por tanto, un diagnóstico de diabetes. Opción 2, no es recomendable realizar ningún cribado diagnóstico de diabetes si la paciente está en ayuno. Opción 3, si decidimos citar a la paciente al día siguiente con al menos 8 horas de ayuno y obtenemos una glucemia plasmática igual a 125, sería un diagnóstico definitivo de diabetes. Y la opción 4, si decidimos realizar una analítica al día siguiente con al menos 8 horas de ayuno y obtenemos una hemoglobina glicada igual a 6,7, se necesitará realizar una segunda determinación para confirmar el diagnóstico. A ver si os acordáis que aquí la anecdótica, mucha gente la ha contestado súper bien, y esta pregunta que sí que dices, pues, Polines, tengo que pensarlo. Ingrid, por ejemplo, está contestada, yo creo que marqué esta, ¿no? Yo creo que marqué la 4. Ya ahí no lo tenemos tan claro. ¿Veis cómo estas sí que requieren estudio y no se nos quedan tanto? ¿Vale? No se nos quedan tanto y es normal, y es totalmente normal porque requiere, además, una pregunta que se puede sacar estudiando y que se saca fácilmente estudiando, pero no es la típica pregunta de que alguien que va a echar la lotería a ver si le toca, para nada. Y eso es súper importante, eso es súper importante. Entonces, yo puse la 4, yo creo que marqué la 4, pues bueno, que sepáis que estáis en lo correcto, ¿vale? Que sepáis que estáis en lo correcto. Me parecían falsas todas porque con la glicosilada no necesitaba ayunas, ¿no? ¿Ves? Al final entran las dudas. Con la glicada, aquí te dice, tenemos que tener muy en cuenta que ya te llevaba al menos 8 horas de ayuno, pero es que vamos a ver exactamente cuáles eran los criterios diagnósticos de la diabetes. Hay varias formas de diagnosticar la diabetes, ¿vale? Algunas requieren una sola determinación y otras requieren una segunda determinación. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, podemos diagnosticarla con estos criterios que nos indica la ADA, ¿vale? Entonces, tenemos los síntomas típicos, es decir, las PES de poliuria, polidipsia o pérdida de peso no explicado. Pero esto hay que añadirle una glucemia plasmática al azar superior o igual a 200. Ahí sí que con ese criterio te valdría para diagnosticar una diabetes. ¿Qué pasa en la pregunta? Que nos dice y nos recalca, y eso lo he recalcado de la pregunta, que era lo que había que subrayar, que dice sin síntomas asociados, o sea, no hay clínica, no hay síntomas típicos, ¿vale? Por lo tanto, ya la opción 1 la descartamos. Además dice no están ayunas, pues entonces no nos sirve, no nos sirve. La opción 2, no es recomendable realizar ningún cribado diagnóstico si la paciente está en ayuna, si la paciente no está en ayuna. Pues no es que no es recomendable, sí que es recomendable, porque hemos visto que no tiene entre los criterios, no solamente tenemos ese, entonces ese no está metido con calzador y luego lo veremos. Esta es una forma de falsear las preguntas, meter un no como calzador, porque es muy fácil falsearlo, le pones el no y ya lo tienes. ¿Veis? Entonces, luego, otro criterio, una glucemia plasmática venosa basal de 8 horas o más superior o igual a 126. ¿Aquí qué pasa? Que debemos confirmarla con otra determinación. La glucemia plasmática venosa a las 2 horas de la prueba de la tolerancia a glucosa oral superior o igual a 200 también debe confirmarse con otra determinación. Y la glicada superior o igual a 6,5% también debe confirmarse con otra determinación. Por lo tanto, si nos vamos a la pregunta, ¿tiene que confirmarse con otra determinación la glicada de 6,7? Sí, entonces eso es correcto. Y entonces con 8, al menos 8 horas de ayuno, dice. Pues también es lo correcto. ¿Vale?
porque dice una analítica al día siguiente. Entonces tú cuando realizas una analítica al día siguiente, no solamente le vas a pedir la analítica, entonces sí, son 8 horas de ayuno porque va a una analítica, ¿vale? Entonces, esa era la respuesta correcta. La opción 3, con ver el 125 ya la descartaba. Es que ya te da igual pensar en el resto. Tuve 125 y 126. Ya no pienso nada. O sea, es muy fácil descartable. Entonces, yo esta pregunta, si se trabaja bien, sin saberse todos los criterios, pero si tú sabes que hay criterios que no te indican ayunas, la opción 2 la descartas. Y si sabes el 126, la opción 3 la descartas. Entonces, son dudas entre la 1 y la 4. Fijaros, sin saberse todo, ¿vale? Vale que me sepa yo todos los criterios de la diabetes, pero si no te sabes todo, al final tenías dos opciones y ves una pregunta tan larga, y dices, no me he estudiado los criterios, y al final, o no te lo sabes, o te lo sabes con pinzas, porque eso pasa muchas veces. Pero sabemos las cosas con pinzas. Entonces, claro, vemos tanto y no lo sacamos. Y aquí el premio estaba precisamente al final, cuando estás tan cansada, pregunta ya 111, más de la mitad del examen, pues, y llegas a la 4, pues igual ya empiezas a dudar de todo. Eso es una de las claves. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que es la 169, de vacunas. Acude un niño y consulta para que administremos las vacunas recomendadas por el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida correspondientes a los 4 meses, el calendario vigente para 2023. Y los padres le preguntan, ¿cuántos pinchazos le tocan? Una pregunta muy práctica. Os dejo en el chat, os escucho, a ver qué me estáis dejando, ¿vale? Una pregunta muy práctica, muy interesantes sobre vacunas que suelen caer siempre en el ley. Cada año se repiten. El año que viene volveremos a tener preguntas sobre vacunas. ¿Volveremos a tener los criterios de diagnóstico de diabetes? Pues previsiblemente. Y si no es así, nos preguntarán por cosas muy relacionadas con la diabetes, porque se repiten mucho. Son preguntas que marcan diferencia y que aparecen año tras año. En ese mare magnum de preguntas raras, aparecen año tras año esos conceptos. Os dejo para que os concentréis y podáis marcar. ¿Cuántos pinchazos? 4 meses. Es difícil, porque te puede salir muy bien el calendario, pero es muy práctica. O sea, por muy bien que te sepas el calendario, Silvia nos dice que creo, ya empiezan con los creo que puse la 2, pero, opción 3, pero puse la 2. ¿Veis cómo ya son preguntas muy prácticas? Son preguntas muy prácticas, que ya no lo tenemos tan claro. Yo puse la 2, yo puse la 3, fijaos. ¿Veis cómo hay dudas? Hay dudas y quizá muchos de los que estéis aquí os sepáis bien el calendario. Pero es una pregunta muy práctica, porque dice los pinchazos, no me dice, tengo que administrar esta vacuna, que es la típica pregunta que también se repite en el EIR y en oposiciones. Dime qué vacunas le tocan, entonces yo me empollo el calendario y para adelante. Pero no, es práctica. Entonces aquí yo puse la 2, Laura, nos dice. Pues aquí la respuesta correcta es la opción número 3. Son 4 pinchazos, ¿vale? Son 4 pinchazos y vamos a ver por qué son 4 pinchazos. Eso es lo fundamental, que sepamos identificar por qué. ¿Veis? Opción número 3, 4 pinchazos. Pues nos vamos al calendario de vacunación a lo largo de la vida, que para nada está desactualizado porque yo siempre estoy pendiente del ministerio y aún sigue con 2023. Os digo más, os voy a avanzar algo. Este calendario 2023, cuando salió en enero del año pasado, ya nos indicaban que se tenía que cumplir unos objetivos hasta finales de 2024. Por lo tanto, es bastante previsible que este calendario no les volvamos a presentar en nuestro EIR. No tengáis que estudiar nada más. Quienes lo habéis estudiado ya para el EIR del año pasado, pues mirad, eso que os lleváis porque no va a cambiar. No va a cambiar muy previsiblemente porque el objetivo es hasta finales de 2024. ¿Vale? Entonces, por eso ha llegado enero y hay gente que se ha sorprendido y dice, no sale el nuevo calendario, no sale. Ha salido unas recomendaciones de la ES que salen cada año, que de hecho yo las compartí en mis redes sociales, pero el ministerio, el EIR, no va a preguntar por eso, no va a preguntar por eso. Ellos utilizan su bibliografía, su calendario que tienen ellos. Eso es lo que preguntan, es esto. Eso es lo que van a preguntar. ¿Veis qué forma de abordarlo? Tenemos que saber muy bien lo que nos pueden preguntar, lo que es susceptible de preguntar. No saben tan complicado en el que va a haber muchas preguntas que no tengamos ni idea, pues por lo menos saber todos aquellos conceptos que realmente esto es un diagrama de Pareto, compañeros, un diagrama de Pareto en toda regla. Temario abierto, el universo. Podrías durar 30 años en ir 40 años, jamás a día de hoy, con un temario abierto tú vas a poder responder al 100% de las preguntas. Nunca. Mientras que no cambie, nunca va a ser así. A no ser que copien todas las preguntas de examen de oposiciones, son una batería de preguntas y sí. Pero si no, es imposible, tal como está el examen, con preguntas rebuscadas, que tenéis que ir a una guía de 500 páginas para encontrar una cifra. Jamás vas a poder aceptar. Y no hace falta. Se puede sacar mucho menos de un 5. Solo ha habido 15 aspirantes que han sacado más de un 5 en el examen.
¿Y qué pasa? ¿Tienes un número 16? Pues mira, tengo mi mejor plaza en mi lugar, mi mejor lugar del mundo y me importa una mierda lo que diga el ministerio. Que yo soy especialista, residente y lo he conseguido. Y estoy en el lugar que quiero, en la plaza que quiero. Y no pasa nada. Lo he pasado mal, no me merezco, con todo el trabajo que hacemos enfermeros y enfermeras, tener este puesto y que se diga él. Pero no me importa, porque luego haré la posición y se van a enterar. Entonces, y tengo mi plaza. Entonces, no nos importe esto, ¿vale? Entonces, nosotros vamos con el calendario vacunal que nos va a caer. Entonces, vamos ahora a descifrar por qué son 4 pinchazos. Porque vamos a los 4 meses y veo polio, veo DTP, difteria tetanostosferina, veo a Haemophilus influenzae tipo B, también tenemos la hepatitis B, cuidado con meningitis B y meningitis C. Y luego la enfermedad neumocócica. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un sombreado para que identificar muy bien de dónde salen esos 4 pinchazos. ¿Vale? A ver de dónde salen esos 4 pinchazos. Fijaros, ponemos foco. 4 meses. Me encuentro con polio, difteria, tetanostosferina, Haemophilus influenzae y hepatitis B. Pues todo esto se encuentra en un solo pinchazo. En un solo pinchazo, ¿vale? ¿Qué es esta vacuna? La Epsilon, ¿vale? Yo utilizo mi servicio de salud, a lo mejor otro servicio de salud utiliza otra, pero el caso que está hexavalente incluye todas estas vacunas en un solo pinchazo, repito, pero no he terminado porque hemos dicho que eran 4 pinchazos, ¿vale? Pero en un solo pinchazo yo estoy metiendo todo esto: difteria, tetanostosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis B, ¿vale? Entonces, con esto tenía un pinchazo, pero no he terminado, evidentemente. Me queda más. Me queda la meningitis B, el de 0, la meningitis C y la neumocócica, el Prevenar 3. Por lo tanto, tendría ya mis 4 pinchazos. Una pregunta muy práctica y que marcaba mucho la diferencia, porque iba más allá. Y había varias preguntas relacionadas con vacunación que caen siempre y muy prácticas y que iba más allá de saberse el calendario y que marcaba mucho la diferencia, sin duda alguna. Bueno, pues deseo que os haya servido y vamos a ver ahora otra preguntita del Nirsevimab. Nos vamos a la 174, otra de las preguntas estrella que marcaban también la diferencia. Según las recomendaciones de utilización del Nirsevimab frente al virus, al VRS, publicado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de 2023, ¿qué es correcto? Indícame la correcta. Dosis recomendada es dosis única de 50 miligramos para lactantes con peso corporal inferior a 5. Dosis recomendada es de 2 dosis de 100 miligramos cada una, entonces, para lactantes con peso corporal igual o superior a 5 kilos. 3. Deberá administrarse por separado y con un plazo superior a menos de 7 días de otras vacunas recomendadas en el calendario vacunal. Y la 4, no se incluye dentro de la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS a los lactantes con trastornos congénitos del metabolismo. Yo puse la 1, marcáis la 1, muy bien, esa memoria está funcionando, estamos a 13 de febrero, no es San Valentín, para que os tengáis pareja, ¿vale? Y fue el día 20, cuidado con culpa del olvido 20 días, pero sin duda, y esto lo digo, y mucha gente que igual no es vuestro primer leír, donde haber mirado, hay simulacros, hay test, hay de todo, y esto que no me escucha mucha gente, luego dejar grabado y escuchar a todo el mundo. Pero si vais, yo el primero, ¿eh? Tú vas a un examen de oposición, sacas una mierda de nota, tú has hecho el examen, tú sabes dónde has fallado, te has dejado en ridículo, has fallado. Te aseguro que esa pregunta no la vas a volver a fallar, o por lo menos va a quedar tanto en tu subconsciente que no la vas a volver a fallar. Fijaos lo que hemos visto, la tensión arterial, te hacía tanto daño, la fallaste, que ya no te vas a volver a equivocar. En un simulacro hay que trabajarlo, se puede conseguir. En un test hay que trabajarlo todavía más, se va olvidando. Pero una pregunta oficial, si tú vas, si tú te desplazas hasta donde sea y fallas, si eso se vuelve a repetir, no vuelves a fallar en tu vida. Y la cuota de un examen, no sé si son 20, 30 euros, por ahí anda. Ahora subió creo que 40, por ahí. Bueno, pero fijaros, no cuesta más dinero, no cuesta más dinero. Y ahí aprendes mucho, ¿vale? Un consejo gratuito. Te acerté por tu resumen, gracias. Claro que sí, porque lo íbamos marcando en redes. Iba marcando mucho que esto eran las novedades del ministerio, que le iban a preguntar. El ministerio
En el EIR utiliza su bibliografía. Si hay una novedad, va a utilizar su bibliografía. Y esta es una de las novedades. Y cuando hay una novedad, que posiblemente va a haber este año también, puede haber relacionada con algún otro concepto, lo iré indicando. Porque esto luego al final acaba cayendo. Acaba cayendo y son de las que marcan la diferencia. De hecho, luego yo, porque no lo sepáis, doy simulacros en Salud Play. Y esta pregunta a las compañeras de pediatría, y yo comentando el simulacro, pues la puse 2 o 3 veces, la tuvimos en el simulacro de Salud Play. A mí me encantan los simulacros, para quien esté por aquí, de Salud Play, porque me permiten eso. En una hora condenso, yo resumo, identifico aquellas preguntas que merece la pena comentar, para no estar 6 horas ahí perdiendo el tiempo, ¿vale? Pues no, en una hora yo me encargo de hacer ese trabajo, pero no por todas tienen valor. A ver si me entendéis. Evidentemente, cada pregunta de un simulacro tiene valor, por supuesto, hay un trabajo detrás, pero hay preguntas que necesita tu memoria, tu mente, acordarla de otra manera, o que se puede sacar algo, puede sacar jugo. Pues esas son las que utilizamos de forma intensiva en esa clase de una hora, que se queda grabada y que podéis verla con vuestro gusto. Y eso se veía previsiblemente, y de hecho todas, vamos, podéis verlo en los simulacros, yo seleccionaba aquellas que tenían altas posibilidades de caer para centrar vuestro estudio y priorizar. Yo sabía que eso había que priorizarlo y acabaron cayendo, evidentemente. No porque sepa más que nadie, no por eso, sino porque simplemente tú estudias todos los exámenes de leer, te haces todos los exámenes de leer, que casi estoy develando los secretos del regalo, y al final analizas. Y si sabes discriminar el grano de la paja, pues descubres que al final puedes sacar mucho, mucho crédito, mucha nota a tu examen. Vamos con la chuletita, esta es la del resumen que nos decía Ana. Tenemos que tener claro, la opción número correcta era la 1, ¿por qué? Porque dosis, menos de 5 kilos de peso, son 50 miligramos. Y si son superiores a 5 kilos de peso, son 100 miligramos. En una única dosis, no en dos, ¿vale? Esa es otra de las opciones que nos podía hacer confundir. Entonces, truco, 5 y 5, menos de 5 kilos, 50. Y luego ya, supero 50 kilos, los 5 kilos, pues duplico por 2, ya saco los 100. Duplico y sí saco los 100. Mi cabeza solo se queda con el 5, ya sé que luego tendré que duplicar, ¿vale? Si supero los 5 kilos para obtener esos 100 miligramos. Esa es la dosis. ¿Qué pauta tenemos? Si el lactante sano, entre los 0 y 5 meses, una dosis al inicio durante la temporada del virus respiratorio sincitial, ¿vale? Y si es superior o igual a 6 meses, ahí sí que no está indicado. Siempre lactantes sanos, cuidado, ¿vale? Porque si yo voy al grupo de prematuros, es decir, que tienen menos de 10 semanas de gestación, estos tienen un riesgo de enfermedad grave por el URS. Por lo tanto, la pauta cambia y nos vamos hasta los 11 meses, ¿vale? Se pone una dosis al inicio o durante la temporada. Cuando antes sea posible y está compatible con las demás vacunas infantiles. Eso que nos decían que 7 días, pero por favor, nada. Nos querían hacer liar, nos querían confundir, nada. Se puede administrar a la vez, conjuntamente. Y aquí, en los prematuros, eso sí, cuando superan los 12 meses ya no estaría indicado. Lactante sano, me supera los 6 meses, no lo indico. Prematuro tengo hasta los 12 meses. Y luego tengo el último grupo, que son el riesgo de enfermedad grave. Entonces, tenemos aquí, ¿cuáles son los que tienen una enfermedad grave? Aparte de los prematuros, pues otras patologías. ¿Qué incluyo aquí? Pues la cardiopatía congénita con repercusión hemodinámica, la displasia broncopulmonar, la inmunodepresión grave, es decir, una enfermedad comatológica, una inmunodeficiencia primaria, el tratamiento con inmunosupresores, los errores congénitos del metabolismo, esas enfermedades neuromusculares pulmonares graves, cualquier síndrome genético respiratorio tipo síndrome de Down, fibrosis quística y pacientes también que se encuentran en cuidados paliativos, ¿vale? También muy destacable, eso es destacable. Entonces, en este grupo hemos ido con 6 meses, hemos duplicado por 2, nos hemos ido hasta 12 meses, ahora multiplico nuevamente por 2 y me voy hasta 24. Voy escalando, como en la escalera, voy escalando, otro de los trucos. Yo me aprendí, yo no me he presentado, evidentemente, voy a tener mi plaza y mi especialidad, pero yo cuando digo voy a explicárselo a los estudiantes, ¿cómo se lo explico? Cabeza 5 y cabeza 6. Y empiezo a utilizar la cabeza. Con 5 multiplico por 2, pues ya tengo el 50, tengo los 100 miligramos, con 6 meses, multiplico por 2, 12 meses, y multiplico por 2, 24 meses. Y no me tengo que liar ahí cuántos meses, no. Mi cabeza solo tiene un número, y ya sacaré yo lo demás, ¿vale? Y así ahorro espacio, ¿vale? Y aquí recordar que en estas otras patologías que he destacado se pone una dosis en cada temporada. Aquí sí que podríamos marcar otra segunda dosis, ¿vale?
siempre que no supere los 24 meses, es decir, la primera dosis al inicio o durante temporada o en donde sea posible, ¿vale? O sea, 2 temporadas, pues pondríamos 2 vacunas, una en cada temporada. Muy interesante, sin duda, y al fin y al cabo cayendo. ¿Qué opciones tenemos para prepararnos y leer? Pues hay muchas y seguramente conozcáis la gran mayoría, porque afortunadamente, hay muchos compañeros que preparan muy bien este examen. Yo en redes sociales y en Salud Play, para quien no lo sepa, estoy pues encantado de poder ayudaros en lo que necesitéis, pero hay muchas opciones, ¿vale? Yo lo que os puedo contar, porque es lo que conozco más de mano, ¿no? Porque formo parte del equipo de Salud Play, entonces me encanta mucho y por eso yo tuve la suerte, es un privilegio, poder elegir dónde quería estar. Yo yo desde fuera vi muchos webinars de Salud Play, que os animo mucho a verlos en YouTube, que comparten todo gratuitamente. Me apunté a Salud Play para este año, Carmen. Pues ahí estaremos porque doy clases de nutrición endocrino y vacunas, casi hemos revelado un poquito lo que doy en Salud Play, ¿no? Pues esas clases las doy yo y simulacros, ¿vale? Así que nada, estaremos encantados de ayudarte y todo el equipo, porque al final es un equipo enorme detrás, no solo de profesores, que también es muy grande, sino de informática, secretaría, pues todo. Al final es un equipo enorme. ¡Qué bien! Pues nada, 2023 de este año, que se llama 2023, pero fue de 20 de enero, y que incluye también las respuestas correctas definitivas. Todo actualizado. ¿Cuál es el libro que nos da gratis? Pues el libro 31 exámenes 6 gratis, ¿vale? Gratis. Lo tenéis y además he puesto enlace directo. No tenéis que, lo estoy dejando en el chat, ¿vale? No tenéis que hacer nada. Es enlace directo y nada. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Vaya trabajando. Gracias, gracias. Gracias a vosotros. Pues sí, la verdad que este me ha costado más porque desde que tenemos las imágenes, que por cierto, importante, para los que preparáis con otra academia o por libre o con quien sea, 15 preguntas ya por imágenes. Cada vez se está aumentando más el número de imágenes, por favor. Hay que trabajar mucho las imágenes, ¿vale? Mucho. 15 preguntas. ¿Quién sabe si esto llegará como el MIT, que creo que tienen 30? Pues a lo mejor tengamos 30. ¿Dónde está el enlace? Es que, claro, me está escribiendo otra y lo vuelvo a escribir. Agradezco mucho, soy muchísimos, casi ya 30 en el curso directo. Y claro, me estáis agradeciendo y lo agradezco un montón y os estoy compartiendo el enlace. Igual hay gente que no, cualquier cosa, lo vuelvo a enviar el enlace si hace falta la vez que haga falta, ¿vale? Gracias, gracias a ti, Laura. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, sí. Todos los miembros, que había gente de las membresías, de forma limitada, ¿vale? Porque también tengo que limitar mucho esto porque soy yo solo, no puedo tampoco. Todos los que estéis matriculados en el nuevo curso de Salud Play vais a tener los únicos, un 10% de descuento en todas mis membresías Premium Aid. Premium Aid, 10% de descuento, ¿vale? Me pregunté, ahora sí, voy a hacer una fiesta. Disculpad, disculpad, Polines. Y os llega también el manual de Salud Play, por favor, os lo mando también. Si alguien no lo tiene, por favor, manual de obstetricia. Manual de obstetricia de Salud Play. Manual de obstetricia, que nadie se vaya sin él. ¿Vale? Que es gratuito y no sé cuánto tiempo va a estar gratuito. Importante, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor luego por libre o con otra academia, pues por lo menos lo tengáis, que de Salud Play os podemos ayudar un montón. Este es el enlace del curso para lo del código. También el chat común. Eso es. Y luego, por favor, que no me deje el de materno, el de obstetricia. Ah, Beca Sama también. Beca Sama con enlace, por si no me dejo yo nada. El enlace de Beca Sama. Ama. Y obstetricia. El manual. El manual de obstetricia. Que hoy eran muchísimas cosas, la verdad. Hoy eran muchísimas cosas. Aquí tenéis. Por si alguien no lo tiene. Aquí en el chat. Manual. Eso es. Completo, está con todo. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos. un placer por estar ahí. Habéis sido un montón, la verdad. Os agradezco un montón. Para mí, la verdad, muchas veces me pongo nervioso porque tanta gente en directo, yo diferido me veis miles de cientos de personas, pero gracias a vosotros por estar ahí. Habéis interaccionado un montón. Os veo muy animados para leer. La verdad que a mí me encanta esto y sé que es difícil, que a veces se pasa muy mal
Y bueno, me tenéis para lo que necesitéis, ya sea aquí, sea gratuito, sea donde sea, ¿vale? Como siempre, yo estoy por aquí, ¿vale? Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en próximos webinars. Quien quiera hacer máster expertos o consejos sobre puntos de baremos y tal, pues la semana que viene os diré cuándo, ¿vale? Que veo que os ha gustado mucho y lo voy a hacer, ¿vale? Breve, una horita, que ya me pasa, son justo las 5, eres más apañado. Es un trabajo estupendo, gracias a todos. Gracias, gracias. La verdad que me encanta y el FIFA que tengo, vamos, os puedo dar las gracias por estar ahí. Es un privilegio. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Pasar muy buena tarde todos. Chao. Un abrazo enorme.